nuevamente sobre las cláusulas ilícitas. Nomás digo, nomás retomando el tema de ayer, este es el artículo que existe acá en Nuevo León, que inventaron los diputados, tus queridos diputados, por los que votaste y estás feliz pagándoles sus salarios. Fíjate lo que dice. La cláusula resolutoria o pacto comisorio es un acuerdo formal en los contratos de arrendamiento con ratificaciones de su contenido y firmas ante notario, donde se establecen las causas, procedimiento y consecuencias de la resolución por el incumplimiento de una de las partes sin necesidad de declaración judicial, o sea, no se requiere hacer juicio. Pero fíjate lo interesante aquí. En el contrato de arrendamiento con cláusula resolutoria o pacto comisorio expreso, el arrendatario deberá nombrar representantes irrevocables a quienes entregará la posesión física del inmueble en virtud del artículo tal. Esto es lo que te decía la clase pasada. En el contrato de arrendamiento, el arrendatario deberá nombrar un representante irrevocable a quien entregará la posesión física. Esto, fíjate, esta belleza fue creada en el 18. Entonces, ¿en qué consiste? Lo que aquí el autor te está mencionando mucho, ¿verdad? Que hay que, de alguna manera, favorecer la seguridad de quienes invierten, de los acreedores, ¿ok? Para que tengan seguridad en sus inversiones. Y aquí en Nuevo León crearon este artículo, que es totalmente, creo yo, inconstitucional, ¿verdad? Donde, entonces, alguien renta y a esa persona que renta le dicen que nombre un apoderado irrevocable. En principio, siempre los poderes son revocables. No sé si, bueno, ustedes a lo mejor todavía no llevan contratos, van a ver en qué casos los mandatos pueden ser también irrevocables, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te vendo mi casa, pero por alguna razón ahorita no puedo, no podemos escriturar. Por la razón que sea, ¿verdad? Vamos a imaginar que X. La heredé y todavía no se ha resuelto el juicio, cosas así. Bueno, la cosa es que yo te vendo mi casa y yo no podemos escriturar todavía. Entonces lo que hacemos, lo que se acostumbra es, yo te otorgo un poder a ti, comprador, un poder para actos de dominio sobre ese inmueble. ¿Ok? Y entonces tú, ya con ese poder, tú lo puedes vender o incluso tú te lo puedes vender a ti mismo. ¿Sí me explico? En lugar de hacer el contrato de compraventa, yo te otorgo a ti un poder, un mandato, para actos de dominio, en el que tú puedes vender exclusivamente eso que te estoy vendiendo. Y es irrevocable. O sea, tú ya me pagaste. Entonces yo ya no te puedo revocar esa facultad que te di para que tú ejerzas ese acto de dominio. ¿Ok? ¿Sí me explico cómo está? En lugar de hacer una compraventa, yo te otorgo un poder y tú lo ejerces cuando tú quieras, pues, ¿no? Pero ya desde ahorita tú, entre comillas, no eres el dueño todavía, pero ya lo puedes ejercer. ¿Ok? Porque es irrevocable. ¿Ok? Yo ya no lo puedo revocar porque ya recibí el dinero. El riesgo que lleva ese tipo de poderes, por ejemplo, es que, lo que les decía en alguna clase, o sea, pues vivo a México, ¿no? Pero yo puedo simular una deuda, que más adelante te lo va a decir el autor, ¿verdad? Lo que son, en fin, alguien puede simular una deuda, el vendedor, si bien es cierto que le otorgó un poder irrevocable al otro, sí, pero aquí el problema va a ser, si yo me autoembargo, yo simulo una deuda, le digo a mi compadre, aquí hay un pagaré, vamos a hacerlo por tantos millones de pesos, tú demándame y embárgame la propiedad. Todavía está mi nombre. ¿Verdad? Yo no puedo revocar el poder porque ahí dice la ley que es irrevocable, pero tú embárgame la propiedad y a aquel se la vas a quitar. Entonces, ese es el grave riesgo de un poder que hagan la figura, que en lugar de hacer un contrato de propiedad de compraventa, hagan uno de dominio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo me puedo autoembargar. O a lo mejor no es de mala fe, ¿verdad? Pero la gente ve que todavía ese bien está en mi dominio y entonces me lo embargan, pues. Lo ideal sería que al menos ese poder estuviera inscrito en el registro público de la propiedad para que el comprador sepa, espérate, ese tipo de operaciones tienen lugar precisamente cuando ya hubo ya pagaron y entonces le otorga el poder. Bien, en este en particular te están diciendo, en el contrato de arrendamiento te están diciendo que el arrendatario va a nombrar un apoderado al que no puede revocar
y a ese le entrega la posesión física. Es algo absurdo. Fíjate cómo la ley señala algo que tiene un objeto imposible de realizarse. ¿Ok? El legislador, ya sabes, pues no estudia, no fue a la primaria, yo creo. Y entonces inventan artículos en protección, en este caso, de los arrendadores, para que la gente empiece a invertir, ¿verdad? Haga edificios y lo que sea, y los rente, y protegen, tratan de hacer cláusulas para que se protejan a los que están invirtiendo, ¿verdad? Pero pues son cláusulas totalmente, en este caso, ilegales, inconstitucionales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya sin juicio me va a quitar la propiedad, la posesión, ¿verdad? Y entonces va a ser el representante legal que él nombró, que es mi amigo, el arrendador, ¿ok? Tú nombras como representante tuyo a mi amigo y entonces él te va a ti en un momento dado, tú ya le entregaste la posesión física, eso es imposible. La posesión es la de tentación, la tiene el arrendatario. No puede, la posesión física no se la puedo entregar a otra persona, pues la tengo yo, ¿verdad? La tengo yo día a día la detento, pues, ¿no? Pero aquí es el artículo para proteger al acreedor. Nada más para que vieran eso, que dejamos la clase pasada, pues, ¿no? Bien, vamos a continuar y el autor, seguimos con esos temas, donde el autor te sigue hablando, precisamente, dice en la 314, ¿verdad? En el penúltimo párrafo, es deseable evitar la frustración de acreedores, ¿verdad? Y entonces lo que te sigue insistiendo el autor, ¿verdad? Respetar el principio de la buena fe, el cumplimiento de los contratos, propugnar por la equivalencia de prestaciones y demás. Entonces, ¿verdad? Y suprimir el imprevisto eso ya lo vimos, ¿verdad? Beneficio consistente en el pago de moneda depreciada. Entonces, el autor insiste mucho, hay que proteger vamos a decir, al acreedor, que normalmente es el inversionista, ¿verdad? Pues para que fluya la economía. Si el inversionista no ve seguridad en lo que está invirtiendo, entonces pues no va a invertir. Mejor invierte en otro país donde no haya leyes tan difíciles y entonces pues ya no hay una inversión en México y ya nos quedamos sin eso. Hay una realidad en México, ¿no? Necesitamos del dinero, vamos a decir, extranjero, ¿no? Y si hasta el momento hemos visto que hay alguna política por parte del Ejecutivo en donde precisamente está, vamos a decir, dejando sin efectos contratos en los que originalmente había inversión extranjera, pues nadie va a querer invertir en México. La última, de las últimas que se aventó fue eso, la gente que invirtió en energía limpia, renovable, ¿verdad? Los que famosos que hicieron inversiones en con energía eólica. Fue una inversión de 6.500 millones de dólares, imagínate. Y el presidente declara que eso no es lícito y que no va a tener validez y demás. O sea, sin facultades para ello. Pero ya por lo pronto ya puso a temblar a todos los inversionistas. ¿Ok? Si alguien pensaba meterle más a ese proyecto, oye, es que fíjate que aquí se puede vender en México luz y demás, vale la pena entrarle a eso. Pues sí, pero el presidente dijo que no, y mientras ya están problemados. ¿Por qué? Porque esas personas ya tuvieron que promover un juicio, y quién sabe cómo van a resolver. Seguramente deben ganar, porque tienen la razón. ¿Por qué me lo estás quitando? No, es que fíjate que a lo mejor falla, dice el presidente. El suministro de energía de ese tipo de fuentes a veces falla, y por eso me vas a revocar el permiso que tengo. Entonces, en fin, no hay una razón jurídica, ¿no? Y es un capricho, simplemente, ¿no? Y bueno, aparentemente hay un trasfondo, ¿no? Él piensa, el presidente, que pues el gobierno anterior hizo ahí esos contratos a modo, se está llevando una lana, los gobernantes anteriores se están llevando una lana extra ahí con esos inversionistas, pero mientras la inversión extranjera tiende, vamos a decir, a no ver seguro a México como un campo para invertir, y pues no van a seguir invirtiendo entonces, y vamos a traer ese problema. El dinero que hay en el país no es suficiente, ¿verdad? Es necesario traer capitales extranjeros, y bueno, pues entonces ahí andamos en eso. Bien, te dice el artículo más adelante en la 315, que es conveniente lograr o pedir un equilibrio interno en el contrato. Entonces, esto es una parte muy, muy importante. El autor más adelante te va a explicar, ¿verdad? ¿Cómo se logra un equilibrio en el contrato? Te dice por causas internas y por causas externas.
por causas internas es que tiene que ver, ¿ok? Con el objeto del contrato, con las personas. Externas no tienen nada que ver, ¿ok? Se están tratando de ajustar, vamos a decir, contratos, pero no tiene nada que ver, vamos a decir, la razón de por qué lo quieres ajustar, como en este caso que te mencionó el presidente. A ver, ¿por qué lo quieres ajustar? Es que fíjate que a lo mejor falla. No, es una razón, ¿ok? Y entonces, fíjate, lo primero, entonces, para que sigamos con esto, te dice, así para regular el incremento del precio del arrendamiento de un inmueble, sería idónea la referencia del aumento del valor de la propiedad raíz e inapropiada la proporción del valor internacional del peso. ¿Ok? Fíjate cómo en ocasiones, por ejemplo, te pueden decir que la renta va a ir aumentando conforme al índice nacional de precios, se está manteniendo la estabilidad. ¿Ok? O sea, es muy común a veces que la gente te quiere aumentar la renta, ve que te está yendo bien, tú pusiste un negocio, ve que te está yendo bien, y entonces te quiere aumentar desproporcionadamente la renta. Ah, como a fulanito le está yendo muy bien, le voy a cobrar ahora el tanto por ciento, o sea, un incremento, vamos a decir, muy superior a lo pactado. Entonces, a veces, como que para darle seguridad a las partes, establecen, no, mira, ¿sabes qué? Según el índice nacional de precios, según la inflación, como que, ¿sabes qué? Vamos a poner un tope, ¿verdad? Para que no quede el aumento de la renta, vamos a decir, en manos de una de las partes, que es el arrendador, ¿verdad? ¿Sabes qué? La renta para el año que viene va a ser de tanto y es totalmente desproporcionado, porque está viendo que te está yendo bien. Pero aquí, fíjate, el autor te dice entonces en lo siguiente, ¿ok? Que te dice, por ejemplo, puede ser que las partes hayan establecido en el contrato que vaya aumentando conforme a la inflación, pero además puede ser también conforme al valor de la propiedad, ¿ok? Un cliente tenía eso, ¿sabes qué? El contrato decía que la renta iba a aumentar conforme a la inflación, conforme al índice nacional de precios, pero le estaban ahora pidiendo un aumento por la plusvalía del inmueble. O sea, ¿sabes qué? Ya estás en un inmueble más valioso. Como ahora, yo te rentaba esta casa, pero ahora pusieron al lado tuyo, qué sé yo, pues, un edificio bonito, qué sé yo, entonces mi propiedad aumenta de valor. ¿Verdad? Pusieron al lado algo, vamos a decir, importante, un centro comercial importante, el Palacio de Hierro, quién sabe qué pusieron al lado. Entonces, ahora tu propiedad aumenta de valor y entonces te voy a cobrar más renta porque ya estás en un terreno, en una casa más valiosa que la que originalmente. Entonces, eso es de lo que te está hablando ahorita el autor. Cómo puede irse estabilizando, ¿ok? Y en una de tantas puede ser la plusvalía del inmueble, ¿ok? Inapropiado te dice el valor internacional del peso. ¿Eso qué tiene que ver? Es que fíjate que en el exterior la renta se está rentando. En el exterior eso no tiene nada que ver con el contrato. ¿Ok? Entonces, dice el autor, se decidiría la validez de la primera y la nulidad de la última, pues no existe vinculación inmediata ni relación directa entre la evaluación del peso y el costo del alquiler. Y si la hay, en cambio, entre el valor del inmueble y demás. Entonces, hay, por ejemplo, el caso de un viejito, que si a alguien le están rentando a un viejito, ¿verdad? Supongo ahí donde viva, ¿verdad? Pues se puede ir ajustando el precio, la renta, conforme al índice nacional de precios del consumidor. Más adelante, el autor te dice, al final de la 315, cláusulas no monetarias, ¿cómo se clasifican? Entonces te dice precisamente que hay internas y externas, y es lo que te estaba comentando. ¿Tienen o no tienen que ver con el objeto? ¿Verdad? Internas, te dice el autor, te menciona ahí, la estabilización o reajuste de remuneraciones según la tasa de mejoramiento de productividad de la empresa. Si a la empresa le empieza a ir bien, pueden cambiar el precio de la renta, ¿ok? O seguir el porcentaje de aumento del precio oficial de venta de mercadería conforme a las ventas que tengas, ¿ok? Igualmente, la indización de índices, como el índice nacional de precios, ¿ok? De un préstamo a largo plazo para permitir el acceso a la vivienda, ¿ok? Y te dice por último, por ejemplo, que en un predio agrícola, si salió bien la cosecha o qué sé yo, ¿verdad? Dice, o prestatarios como también la estabilización de renta de arrendamiento de un predio agrícola que se destina a la producción de cereales según el aumento del precio del trigo. Aumentó el precio del trigo. ¿Qué está rentando? ¿Qué estás sembrando? Pues vamos a imaginar que a alguien le están rentando un terreno y él está sembrando. ¿Qué está sembrando? Trigo. Aumentó el precio del trigo en el mundo. ¿Ok? Entonces, puede pedir un aumento de precio.
Y dice, no monetaria externa, las que emplean como patrón referencial un índice muy general o indicador del todo ajeno a la actividad de las partes y al objeto de la población, de la obligación. Fíjate, en una ocasión, a mí me tocó un cliente que había rentado precisamente aquí en una plaza comercial, aquí en Monterrey, para los que no son de aquí, ahí en el main entrance. Y entonces, por ejemplo, el contrato de renta decía, me vas a pagar tanto, más, o sea, no sé, me vas a pagar, no sé, 5,000 pesos el metro cuadrado de renta, más el 8% de tus ganancias. Entonces ahí empieza un problema, porque es muy común, pues, ¿no? Es muy común ese tipo de contratos de renta, donde el arrendador se quiere convertir como que en socio del arrendatario. ¿Sabes qué? ¿Tú qué te vas a dedicar? Pues voy a poner un restaurante. Ok, te cobro tanto de renta y un porcentaje de tus ganancias. Me tocó un centro comercial, en donde exactamente lo mismo. ¿Ok? Era, bueno, en fin, un centro comercial aquí en Monterrey. Imagínate, para que sea nacional, un Soriana, imagínate así, ¿no? Para los que son de otras ciudades, ¿verdad? Y entonces, fijan, ¿sabes qué? El precio de renta va a ser tantos miles de pesos y además el 3% de tus ganancias del supermercado. El supermercado a lo mejor dice, a mí no me duele. ¿Por qué? Porque ese 3% se lo agrego a todos los productos. Si lo vendo 50%, 70% más caro cada producto, a mí no me duele. O sea, realmente eso que me pida el arrendador, incrementarle el precio de la renta, ¿verdad? En razón de mis ganancias, a mí no me duele. Porque se lo aumento cada producto, hombre. Al bubulú le agrego ahí el 3% y no me duele. O sea, para mí no es problema, ¿verdad? Muchas empresas prefieren estar en renta, ¿verdad? Que comprar inmuebles. Y mi negocio, bueno, tú en Soriana, mi negocio no es comprar inmuebles. Yo prefiero con ese dinero, mejor comprar mercancía y venderla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estoy vendiendo al doble. Y en cambio el terreno, pues a lo mejor no aumenta el doble en un mes. Entonces prefiero rentar. Mi negocio es rentar. O sea, a mí no me importa. Si me dicen que el contrato va a ser a 20 años y a los 20 años ellos se van a quedar con las instalaciones, no me importa, yo ya gané suficiente. O sea, mi negocio es la compra y venta de productos, no el inmueble que si gané y perdí. Bien. ¿Qué será más conveniente, Tania? ¿Que te digan el 8% de las ganancias o el 12% de las ventas? Ay, ganancias o ventas. Ajá. Ganancias. Ganancias. ¿Por qué? Porque quiero pensar que ahí ya es completamente una ganancia, una utilidad, y en las ventas todavía le pueden descontar los gastos fijos y todo eso. Al revés. En las ¿Sí? ganancias le vas a descontar los gastos, ya es lo neto. ¿Cómo te quedó? Hubo tanto de ventas, pero gasté tanto en sueldos, en luz, en renta, entonces realmente mi ganancia fue de tanto. ¿Sí? O sea, en la ganancia ya es neto. En ventas es, vendiste tantas hamburguesas y se acabó, independientemente cuáles sean tus gastos. Volvemos a lo mismo, ¿qué será más conveniente? ¿Sobre ganancias o sobre ventas? Ventas, ganaría más con las ventas. Entonces, en principio, tendría que ser menor, menor o mayor en ventas. O sea, si tú fueras a redactar el contrato, o sea, tú estás del lado del arrendador, ¿qué te conviene más? Que sea sobre o sea, ¿qué te conviene más? Que sea 8% de ganancias y 12 o 12 de ventas, o al revés, 8% de ventas y 12 de ganancias. ¿Qué es más conveniente? Que sean mayores las ventas, que sería el 12 y el 8 de las ganancias. Sí, entonces, bueno, así se estipulan, o sea, como que son, como te está diciendo el autor, ¿verdad? Es una manera como que de ajustar, si le está yendo bien al arrendatario, pues que también le vaya bien al arrendador. Entonces, es muy común ese tipo de cláusulas. Cuando vamos aquí en Monterrey, son muy comunes. El problema que se presenta es el siguiente. Cuando tú señalas que es sobre ganancias, mira, cuando tú señalas que es sobre ventas, vamos a empezar con las ventas, es más sencillo. ¿Qué le tienes que mostrar al arrendador?
los tickets, ¿verdad? Cuánto vendiste, ¿verdad? Y en principio las cajas registradoras están como fiscalizadas por el SAT. ¿Ok? Todo lo que vendes tiene que estar fiscalizado. Pero pudiera ser que el arrendatario se pase picudo y no te diga que vendió realmente, ¿verdad? Si no es así un negocio realmente así como que estable, entonces puede ser que esté vendiendo y no te diga que vendió más de lo que realmente vendió. Entonces se pueden comer, como quien dice, al arrendador, ¿verdad? Porque el arrendador no tiene a lo mejor un control exacto de qué es lo que se está vendiendo. Pero si fuera por las ganancias, también tiene otro parte inconveniente para el arrendatario, ¿verdad? ¿De cuál es? Si fuera sobre las ganancias, el inconveniente es que en un momento dado, el arrendador puede revisar las cuentas para ver si es cierto que esas son las ganancias. Vamos a decir que las cuentas van a venir, se reparó un clima en 300,000 pesos. Y espérate, pues si el clima cuesta 20,000, ¿cómo que lo reparaste en 300,000? A ver, ¿qué más? El gerente gana 500,000 pesos. No, pues es puro cuento. Estás poniéndole un sueldo muy alto a todo el mundo y luego le estás pidiendo a todo el mundo que, o sea, en fin, realmente no les entregas el dinero. Entonces, pero el problema principal es la contabilidad es sagrada. La contabilidad no se la debes enseñar a nadie. La contabilidad de tu negocio no se la debes enseñar a nadie. ¿Por qué? Porque van a conocer tu negocio. Van a conocer a quién le compras, cómo transportas, en cuánto vendes, cuánto tiempo te tardas en vender. O sea, ¿sí me explico? Conocen tus clientes. Entonces pueden poner un negocio idéntico al tuyo. Por eso no es conveniente el tema de las ganancias. ¿Ok? Porque van a ver tu contabilidad y la contabilidad es sagrada. ¿Ok? El contador pudiera poner un negocio idéntico al, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Al del patrón con el que trabaja. Porque ya vio exactamente dónde compran la carne, en cuánto la venden y qué esto, ya sabe exactamente quién es el proveedor y a quién le está vendiendo. Entonces, vamos a decir, la información que tiene el contador es muy, vamos a decir, muy confidencial, porque él ya sabe todo el negocio vamos a decir, de un principio hasta el final, pues, ¿no? De cabo a rabo, dice la gente. ¿Ok? Bien. Entonces te conviene, en principio te conviene más sobre las ventas, porque no tienes que enseñar tu contabilidad. Nada más tienes que enseñar los tips. Se vendió esto. Entonces, en principio, así es. Bien. Sigue diciéndote el autor, más adelante, en la página 316, ¿verdad? Te sigo igual mencionando, ¿verdad? Que son indeseables las prácticas que se ajustan a cuestiones extranjeras, ¿no? Dice ahí, procede considerar indeseables e ilícitas las cláusulas monetarias que consisten en pago de moneda extranjera en actos ajenos al comercio internacional. ¿Ok? O sea, no me pides que te paguen dólares si no tiene nada que ver, si esto no es internacional. ¿Ok? Vamos a imaginar, si yo entiendo que si es una empresa internacional, que si el negocio es internacional, me cobres en dólares o en euros, lo que sea, ¿no? Pero si el negocio es nacional, como dice el autor, pues realmente no tiene una justificación de por qué me estás pidiendo que te paguen moneda extranjera si el negocio es netamente, netamente nacional, pues, ¿no? Fíjate, entonces más adelante te dice, podrían ser admitidas en los pactos las internas, esto es, las que se relacionan de manera estrecha con el objeto o con los sujetos, y no así las externas que evidentemente tienen como único propósito la especulación negocial y el lucro. ¿Ok? Entonces dice el autor, como que sí son aceptables cláusulas que tienen que ver con el objeto. Él te dice, si le está yendo mejor al arrendatario, pues que pague más. ¿Ok? Pero no cosas externas, te dice, que no tienen nada que ver con el contrato. ¿Ok? ¿Sabes qué? Te cobro más renta, como te decía ayer, porque las rentas están aumentando en el mundo. ¿Eso qué tiene que ver con esto? ¿Ok? Entonces dice, esas no son deseables. Más adelante te dice ahí, te habla ahí de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces te dice, en las ventas a plazos, o en las ventas, me parece que con reserva de dominio también te dice ahí, te dice, no es válido aumentar el precio. Fíjate, por ahí te dice, en las compras a plazos o con reserva de dominio, no podrá bajo ninguna circunstancia aumentarse el precio originalmente estipulado. ¿Ok? La pregunta es, a ver, Frida, ¿cuáles son las ventas con reserva de dominio? La primera te dijo, era en la compraventa a plazos.
Bueno, ¿cuál es la compraventa con reserva de dominio? La reserva de dominio la tiene el acreedor. ¿Pero en qué consiste? Pero no, estoy preguntando, o sea que si la reserva de dominio la tiene el disculpa. acreedor. ¿Sí? No el acreedor. La reserva de dominio la tiene el vendedor. Fíjate lo que dice el artículo, ya lo ubicaste en la 316. Ajá. En la compraventa a plazos o con reserva de dominio, hay dos tipos de compraventas entonces. Compraventa a plazos y compraventa con reserva de dominio. ¿Cuál será la diferencia? Pues me imagino que en una la posesión la tiene todavía el vendedor y en la otra sí se le da al comprador. Por ahí va, pero no. No es la posesión, la propiedad. ¿Okay? La propiedad. Ajá, ándale. Entonces, te das cuenta que en el primer caso, en un caso, ya te vendí, ya es tuyo, pero me lo estás pagando. ¿Ok? Como que tienes una deuda conmigo, pero ya es tuyo. En cambio, en el otro caso, en el de la reserva de dominio, es te vendo y hasta que termines de pagarme los abonos, te conviertes en dueño. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, desde ahorita eres dueño y págame. En el otro caso, sigo siendo dueño hasta que me termines de pagar. ¿Cuál será más conveniente de las dos? Depende de para quién estamos hablando, Ajá. ¿no? Pues si para, es para el dueño. Si es para el que lo está comprando, pues para en la que se la entregan inmediatamente. Y si es el que la está vendiendo, pues que se la quede hasta que se lo termine de pagar, porque así asegura que va a cumplir con su obligación. Sí, muy bien. Ahora, vamos a imaginar que en el de reserva de dominio, el que está vendiendo debe dinero. Y entonces el acreedor lo va a embargar. ¿Qué es lo que le puede embargar el acreedor a ese vendedor, a ese que ya vendió con reserva de dominio? ¿Qué le puede embargar? Él sigue Pues siendo dueño. yo diría que lo más fácil es el dinero, ¿no? ¿Qué dinero? Pues ¿Cuál? si tuviera, ¿no? Bueno, vamos a imaginar que Si tuviera dinero en las cuentas bancarias es lo más fácil, lo ¿no? único que tiene es ese inmueble que ya vendió, pero lo vendió con reserva de dominio. Es lo único que tiene. ¿Qué le puede embargar? Vamos a imaginar que el comprador también tiene una deuda. ¿Qué le puede embargar el acreedor al comprador? Igual no La tiene deuda que tenga con la otra. ¿Mande? La deuda que tenga con la, o sea, él es acreedor de otra persona también. Él es las deudas que pues, el deudor, él es deudor. El comprador del terreno es a su vez es deudor. ¿Verdad? Y entonces viene el acreedor de él, ¿qué le puede embargar? el terreno, ¿no? ¿Podrá embargar el terreno? Yo creo que Ya no, lo pagó, él no puede sí. embargar el terreno, La porque compraventa no es de él. reserva de dominio. No ha terminado de pagarla. ¿Qué le puede embargar el acreedor al comprador? O sea, el acreedor del comprador, ¿qué le puede embargar? ¿Le puede embargar el terreno? Pues es que no tiene la propiedad tal cual, Pues entonces. si no tiene la propiedad, entonces no le puede embargar la propiedad porque no es todavía de él. Le puede embargar la posesión. ¿Será embargable la posesión? Pues sí, ¿no? Pues yo creo que no. Yo creo, profe, por ejemplo, que si en el terreno tiene su carro, que si esté a su nombre y no esté con deudas ni nada, eso sí se puede embargar, pero el terreno en sí no lo pueden embargar porque todavía no es de él. Así es. Entonces, ¿qué le embarga? No tiene carro, nomás tiene eso, es lo único que tiene. ¿Qué le embarga? Nada, Nada. no le puede embargar Ya, nada.
se quedó el acreedor se quedó ya, ni modo, ya. ¿Embargan los futuros bienes que vaya a tener? ¿Cuáles? No sabemos si va a comprar un avión o si no va a comprar unos chicles. O sea, no puedes decir, voy a embargar el futuro. Pues, ¿cómo sabes cuál es el futuro? Yo no lo conozco. ¿Qué le puedes embargar? ¿Qué tiene él en su patrimonio? Si tú hicieras ese su patrimonio, activo o pasivo, ¿qué tiene en su activo? En su pasivo ya sabemos, tiene la deuda con ese acreedor. En su activo, ¿qué tiene? ¿Qué hay en el activo de ese comprador? ¿No hay nada? ¿O si tiene algo en el activo? Pues no sé si un porcentaje del inmueble, o sea, depende de cuánto haya pagado. Eso es, efectivamente, ese es su activo. Lo que ya pagó. ¿Ok? Por ejemplo, eso. Los derechos que le vienen de ese contrato. A lo mejor dice el acreedor, ¿cuántas mensualidades te faltan? 2. Pues yo las pago. Yo las pago, ya pasa a ser de tu propiedad y entonces sí, te lo puedo embargar. Entonces me conviene, o sea, te embargo los derechos que tú tienes de este contrato. Y entonces ya cubro yo lo que falta, te convertiste en dueño, y entonces a lo mejor te faltaban 2 mensualidades, cada una de 20,000, le metí 40,000, sí, pero el inmueble vale 5 millones. Entonces me conviene a mi acreedor, ¿verdad? Te voy a embargar los derechos que tú tienes de este contrato. ¿Por qué? Porque yo pongo esos 40 y ya te pasa, ahora sí ya eres dueño, y entonces ya te embargo todo el inmueble que antes no te podía embargar todavía porque no eras todavía propietario. Bien. Entonces te dice aquí el autor, ¿ok? Que cuando algo se vende a plazos, o sea, a largo, como que dice, o con la reserva de dominio, no es válido cambiar el valor, ¿ok? Te vendí, volvemos a lo mismo, te vendí a plazos, a 2 años, mi carro, mi casa, lo que sea. A los 2, 3 años, ¿te voy a cambiar el precio? No, no se puede. Te dice ahí, sabes que no puedes cambiar el precio. Te vendí con reserva de dominio, me vas a pagar tantas mensualidades. Cuando me pagues la última, te conviertes en dueño. No puedo a medio juego decir, ¿sabes qué? Pues ya aumentaron las propiedades, ahora te lo voy a vender más caro. No, ya fijaste un precio. ¿Okay? Profe, pero si lo estipulas desde que se hizo el contrato, ¿sí es válido o no es válido? Es lo que te dice, es lo que dice más adelante, te lo dice el autor, ¿verdad? La cláusula estabilizadora, si la cláusula estabilizadora fue concebida originalmente y es lícita en sí misma, no podrá ser considerada como un aumento del precio. O sea, si de antemano te digo yo, te vendo... Profe, ¿lo podría repetir? Es que se me cortó mucho. Estoy leyendo ahí el libro, pues, ¿no? El 316. Perdón. Si la cláusula estabilizadora fue concebida originalmente y es lícita en sí misma, no podrá ser considerada como aumento del precio estipulado en el contrato. O sea, si de antemano dijimos, te vendo esto en el precio en el que esté en el año 2023 en tal lugar del mundo. Ah, bueno, ya sabes, es como si te hubiera vendido, haz de cuenta, tanto 1 kilo de oro a cuanto esté el día tal, en tal fecha, en tal plaza. Entonces, de antemano ya dijiste que ese va a ser el precio. Entonces, no es que estés variando el precio, que es lo que prohíbe el artículo, ¿verdad? El artículo dice, en la compra a plazos y en la compra, no es permitido variar el precio. Ah, bueno, te dice esto, pero si desde el principio se dijo eso, que el precio iba a ser lo que estuviera en un futuro, entonces de esa manera sí es válida, pues, ¿no? Eso no está contraviniendo el artículo y entonces eso sí es válido, pues, ¿no? Te dice más adelante el artículo que la ley monetaria de 1905 dice, pues, está el problema de la Revolución Mexicana. Todas las revoluciones son muy costosas para quienes están en una revolución, es costosísimo, ¿eh? Una revolución acaba con un país, ¿ok? Pues imagínate cuánto tienen que gastar, todo se deja de vender, la economía se estabiliza, pues, ¿no? Se detiene, y además hay que estar comprando armas, y además hay que estar pagando ejércitos, y además. Entonces, todas las revoluciones son costosísimas para las partes. Yo luego hago la semejanza con el divorcio. Cuando te divorcias, eso le cuesta mucho a ambas partes, ¿ok? Porque mientras los bienes
estén juntos, ¿verdad? Mientras la pareja tenga sus bienes en copropiedad, entre comillas, valen. Pero el momento en que hay un divorcio es como si fuera una revolución. Fíjate, ahorita pues te dicen, el hombre más rico del mundo, ¿quién es, Heidi? ¿O la persona más rica del mundo, quién es, Heidi? Era Jeff Bezos, ¿no, maestro? Ándale. Y entonces tiene él pues, las acciones en Amazon y las tiene con su esposa. Entonces están juntas las acciones. Se volvió la mujer más rica, ¿no? Ándale, entonces se separan y entonces cada quien agarró sus acciones. En Estados Unidos, en 40 estados de la Unión Americana, solo se permite la sociedad conyugal, no existe la separación de bienes. ¿Ok? Me tocó un caso precisamente en que unos mexicanos se casaron en separación de bienes aquí en México y pues con motivo de la inseguridad se fueron a vivir a Estados Unidos, allá se pelean y allá se van a divorciar y allá se quieren divorciar y están casados con el régimen de separación de bienes. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Texas, ¿verdad? Únicamente existe la sociedad conyugal. Y entonces empieza el problema, ¿cómo se van a divorciar? Se pueden divorciar, ¿verdad? Pero ¿cómo van a liquidar sus bienes si están casados en separación de bienes, pero en Estados Unidos, en ese estado de la República? ¿Ok? No existe la separación de bienes. Solo hay sociedad conyugal. Y seguramente es una regla irrenunciable. Entonces ha empezado la bronca, ¿no? Bien. Entonces, como dijeron ahorita, cuando está unido el patrimonio de Bezos con las acciones de su esposa, ¿verdad? Están juntas, están en propiedad, vale mucho. Pero en el momento en que los separas, bajan de valor. Claro, sigue siendo el hombre más rico del mundo de todas formas, ¿no? Pero bajan de valor, ¿por qué? Porque no sabemos qué van a pasar mientras estén juntos, ¿ok? Pues las decisiones va a ser una sola decisión. En cambio, si las separas, pues ya el tipo ya anda con otra. ¿Quién sabe qué le diga a la otra? Hace esto, hace el otro. Pues ella al rato anda con otro. Entonces ya no sabemos cuál va a ser el destino, ¿verdad? De los votos de cada una de esas acciones, ¿verdad? Nada más, ¿por qué? Porque se separaron. Entonces se bajan. Bien. Entonces te dice más adelante el autor, pues, ¿no? Entonces te decía que un divorcio viene siendo como una revolución. Va a venir un costo. Esas acciones que tenían van a bajar de precio porque ya no están juntas. Bien. Entonces te dice el autor que con motivo de la revolución se vinieron precisamente el incumplimiento de muchos contratos. Y entonces viene lo que dice ahí, se ordenó, te dice ahí, cuando el problema se hizo masivo, el legislador acudió en defensa de los acreedores, otra vez en defensa de los acreedores, nunca en defensa del deudor, en defensa de los acreedores, estableciendo un aplazamiento forzoso en el pago de deudas. ¿Le convendrá o no le convendrá al acreedor que las deudas se aplacen, que se las paguen después? Eso pasó ahorita, me parece que en Ecuador, no se han visto ahí, bueno, yo lo vi en el Facebook, vi que el presidente de Ecuador dijo, las deudas que hay ahorita se van a aplazar por 4 meses. No estoy diciendo que no las van a pagar, las deudas y las rentas. No estoy diciendo que no se van a pagar, no, estoy diciendo que se van a aplazar. Se van a aplazar por 4 meses las deudas y esas 4 deudas se van a prorratear en lo que queda del contrato. Vamos a imaginar que fue un contrato de arrendamiento y en las 4 próximas rentas no se van a pagar, pero esas 4 rentas se van a pagar en el resto del contrato. Entonces, si te quedaba un año de contrato, bueno, pues se dividen en esos. Pero, profe, ¿se paga con intereses? En principio no. Pero, y entonces, ¿le conviene o no le conviene al acreedor? Aquí te está diciendo, ¿verdad? Que cuando vino en 1910, en época de la Revolución, se ordenó, te dice ahí, el legislador ordenó un aplazamiento forzoso. ¿Le conviene o no le conviene al acreedor eso? No. Y fíjate, el autor te está diciendo como que para ayudar al acreedor se ordenó un aplazamiento forzoso. Para ayudarlo. Imagínate nada más. Cuando una empresa está en quiebra, viene algo semejante, la suspensión de pagos, que se ve mucho en Estados Unidos. Ya ves que cuando quebró Toys R Us y quebró varias empresas de esas que quebraron. Bueno, primero viene la suspensión de pagos. La empresa deja de pagar a sus acreedores. ¿Para qué? Pues para que agarre aire.
como quien dice, ¿verdad? Para que agarre fuerzas. ¿Por qué? Porque debe tanto que si dejas a la empresa pagando y pagando, pagando deudas, va a morir y va a quedar peor, ¿verdad? Los acreedores finalmente van a tener menos, van a recuperar menos. ¿Por qué? Porque la empresa ya quedó sin trabajar. En cambio, si deja de pagar a los acreedores, pues quien quite y se levante, ¿verdad? Bueno, entonces te dice, esto es, en principio, es para ayudar al acreedor. ¿Por qué? Porque si nadie está pagando, puede pasar una de las figuras, la prescripción. Entonces, el acreedor no puede, a lo mejor no puede demandar a su deudor porque no tiene bienes o qué sé yo, y entonces puede prescribir la deuda en lo que salen del aprieto. Fíjense, ahorita con esto, con motivo del coronavirus, se ordenó en un principio que los términos de los juicios se suspendieran, porque los juzgados iban a estar cerrados, únicamente iban a estar abiertos para causas urgentes. Bien, la pregunta es, ¿y se suspenden también los términos sustantivos? O sea, si en el Código Civil te dice que tienes 8 días para ejercer el derecho del tanto, por ejemplo, ¿verdad? Que tienes tantos días si quieres que se prorrogue tu contrato de arrendamiento, son días naturales que establece la ley sustantiva, no la ley procesal. Esos términos se suspenden o no. Si te dijeron que tenías 1 año para pagar, ese término no es procesal, ¿verdad? ¿Se suspende o no? Si hubiera una guerra, ¿se suspenden o no los términos sustantivos? ¿Qué piensas, Javier? Javier Guajardo. ¿Qué piensas? Si hubiera una guerra... Sí, yo opino que sí se deberían de suspender. Yo creo que también. En una guerra es evidente. En una guerra solo hay una máxima. ¿Cuál es? Bueno, ahorita que lo pienso mejor, yo creo que... o sea, sí, yo sigo pensando que sí se deben de suspender, pero más que nada si la guerra está llevándose a cabo en el territorio nacional o ya sea en otro lado, porque pues, o sea, si es en otro lado, ¿qué te afecta? Ajá, en ese otro lado tal vez no, ¿verdad? Ajá. Si es nacional, si fuera nacional la guerra. Se suspende, sí. Sí se deben de suspender. Se debiera suspender. En una guerra solo hay una máxima. Sálvese quien pueda. Es más importante salvar la vida que pagarle al acreedor. Entonces, habría un motivo justificado si el deudor no paga. Habría un motivo justificado de por qué no está pagando el deudor. O sea, el acreedor que no está esperando en una guerra que le paguen. Hoy va a venir fulanito, entre medio de las balas va a venir fulanito a pagarme. No, hombre, olvídate. Fulanito está corriendo o lo que sea, ¿no? Fulanito está tratando de salvaguardar su vida y demás. Entonces, en una guerra, vamos a decir, es obvio que los términos sustantivos están suspendidos, ¿verdad? Que es precisamente lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando hubo una revolución, mejor ordenó el legislador que se suspenda todos los pagos. Se suspenda todo. ¿Por qué? Porque si no, pues nunca le van a pagar a los acreedores, ¿verdad? Todo el mundo, no, el acreedor nunca va a encontrar para acabar pronto al deudor. ¿Dónde lo demanda? ¿Verdad? ¿Dónde lo demanda si pues, anda con las patas por delante, anda corriendo, ¿no? Entonces no lo va a encontrar y entonces no va a poder recuperar su dinero. ¿Ok? Bien, más adelante te dice el autor, si es que, en una clase anterior, el caso de la consignación. ¿Cuándo procede la consignación? Y te da varios ejemplos, ¿ok? Te dice, de consignar es llevar el dinero ante un juez cuando sucede alguna de estas. El acreedor se niega a recibir el dinero, el acreedor se resiste a entregar el justificante de pago, te pago y no te quiere dar el justificante de pago, bueno, pues mejor entregas al juez. Es desconocido, fíjate, en una ocasión, bueno, es desconocido, se encuentra fuera de la localidad el acreedor, ¿verdad? Pues, dijo que le pagaron su domicilio y no está en su domicilio, ¿verdad? Tiene un derecho de crédito, un derecho de cobro dudoso e incierto, es incapaz, por lo que el deudor no puede correr el riesgo de un pago anulable. Fíjate, en una ocasión me tocó este caso. Ahí va.
Profe, una pregunta, solamente por lo que leo en el libro, o sea, se derogó todo lo de leyes moratorias, o sea, de ninguna forma se suspenden las deudas actualmente por causas de fuerza mayor o algo así. Si existe causa de fuerza mayor, sí se suspenden, ¿ok? O sea, ese es una razón de por qué ya no estás momentáneamente obligado a pagar, ¿ok? En caso fortuito y fuerza mayor, ¿ok? Okay. Si eso hace que el contrato ya no se pueda seguir cumpliendo, si ese caso fortuito, fuerza mayor, ¿ok? Hace que ya no se pueda seguir cumpliendo, entonces ya no hay culpa para el deudor. La ley sanciona la culpa del deudor, ¿ok? Cuando el deudor no paga, pero por una causa atribuible a él, ¿ok? Entonces, en ese caso, la ley lo sanciona. Pero ando bien perdido. Le puse compartir, si le puse compartir pantalla, que es este. ¿Ok? Y entonces, en ese caso en particular, en el caso fortuito fuerza mayor, ya no está obligado el deudor a cumplir. Oye, se nos vino que el tsunami y se nos vino el huracán, y no, hombre, pues lo mismo, ¿no? Sálvese quien pueda. ¿Verdad? Entonces, momentáneamente, él tiene un motivo justificado de por qué no está cumpliendo. Ok, vamos a imaginar que yo me obligo a entregar mercancía en el puerto de Veracruz, en el puerto, y se quebró el puente. Un puente porque es el único camino por el que hay que pasar. Bueno, pues hay un caso fortuito, o fuerza mayor, ¿verdad? En su caso, ¿verdad? De por qué no puedo cumplir yo. Y entonces eso me libera en un momento dado. Si me demanda del incumplimiento, espérate, había una razón de por qué. Pero si la razón no afecta directamente al cumplimiento del contrato, debiste haberlo cumplido. Sí, es que me genera duda porque en la última parte dice la suspensión en los pagos fue levantándose parcialmente en los años siguientes y se derogó en forma definitiva en julio de 1926. Por eso era mi duda. Entonces seguramente lo que hizo el legislador fue distinguiendo los tipos de créditos, ¿verdad? A ver, a los que les deben esto, se está suspendido. A los que les deben el otro, que ya empiezan a pagar. Como hizo ahorita, por ejemplo, ahorita en esta época, ahorita esto del coronavirus es un caso fortuito o fuerza mayor. Fuerza mayor. Y entonces, en principio, el coronavirus es un caso de fuerza mayor, es un evento de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, caso fortuito. Pero, ¿verdad? Es caso fortuito, ¿verdad? Es de la naturaleza. ¿Sí? Pero lo declararon como emergencia de fuerza mayor. Entonces, como hay una declaración, entonces ya es fuerza mayor. Pero fíjate cómo el evento originalmente era de la naturaleza. Pero como hay una declaratoria del gobierno, entonces se convirtió ahora en fuerza mayor. Ahora, la razón de por qué, en fin, se van a incumplir algunos contratos o no se van a cumplir debidamente, es porque el gobierno dijo, que es lo que está pasando aquí, lo que te dijeron aquí el autor. Se legisló, te dice, el aplazamiento de las forzoso. Entonces, ya es un acto humano el que está ordenando que no se cumpla. Ya no es el evento de la naturaleza. Pero pudiera ser que a alguien le beneficie declarar que él está incumpliendo, pero porque desde enero la Organización Mundial de la Salud dijo que había un virus bien canijo, que unos vatos echaron unos caldos ahí de murciélago muy buenos, pero que nos va a afectar a todos. Pero eso fue desde enero. Entonces pudiera ser que alguien trate de alegar el caso fortuito, no la fuerza mayor. Bien, entonces, en el caso de lo que ahorita mencionaba, por ejemplo, la autoridad señaló, tales giros comerciales no pueden abrir. Ahorita ya casi abrieron todos, ¿verdad? Todavía siguen algunos cerrados, ¿verdad? Pero casi dijo, tales giros comerciales no pueden abrir. Pueden abrir el hospital, el que vende alimentos, los bancos, el que vende gas, las compañías de transporte, de mensajería, esos pueden seguir abriendo. Los demás no. Y entonces, poco a poco, la autoridad va diciendo quiénes pueden ir abriendo sus negocios, ¿verdad? Ahorita ya la gran mayoría ya pueden abrir. Claro, ya traemos 900 contagiados diarios aquí en Nuevo León, en Monterrey, ¿verdad? Bueno, pues en fin, son una de las consecuencias. Pero gradualmente ha ido ampliando. Entonces, está pasando exactamente lo mismo ahorita que alguien preguntó, ¿verdad? Oye, ¿cómo es que gradualmente
se fue levantando hasta que quedó, hasta que se derogó de manera definitiva. Bueno, seguramente fue pasando eso, ¿no? En algunos giros la autoridad fue levantando ese aplazamiento, esa suspensión de pagos. Fíjate, en alguna ocasión, bueno, te está diciendo ahorita el autor que la consignación procede cuando el acreedor no te quiere recibir la deuda, el pago, perdón, o no te quiere dar el recibo, o es dudoso el acreedor. Entonces la clase pasada veíamos, oye, tienes un arrendamiento y viene la viuda a cobrarte, y viene el que dice que a él heredó en el testamento, ¿verdad? Entonces tú dices, espérate, pues nosotros no sabemos si el testamento es válido o no. O sea, tú no sabes, a lo mejor tenía, en fin, otros herederos o qué sé yo. Entonces es dudoso. Entonces lo ideal, mejor consignalo, no te vas a hacer problemas. No le andas haciendo de juez tú. Fíjate, a mí me tocó un caso, en el caso de BBVA, Bancomer. Ya, ahorita ya no se llama Bancomer, se llama nada más BBVA. Fíjate, originalmente Bancomer, ponte aquí está Bancomer, es esta empresa, y entonces la escindieron en dos. Y acá se asoció, vamos a decir, con otro banco. Acá está el otro banco, que hizo exactamente lo mismo. Lo escindieron en dos bancos. Y entonces, este banco era el banco que tenía las cosas buenas del banco, lo positivo, igual y este era el banco negativo, lo que tenía las pérdidas, como quien dice. Entonces, aquí están las decisiones. ¿Qué hicieron después? Fusionaron este banco con este banco y fusionaron este banco con este banco. Lo bueno con lo bueno, lo malo con lo malo. Y entonces quedaron dos bancos, uno bueno y uno malo. Entonces demandan a un cliente mío porque no pagó un crédito. Entonces viene el banco bueno que tiene un crédito y demanda a mi cliente. No me pagaste el crédito. Entonces le digo, espérate, en mi defensa. Efectivamente, no había pagado el crédito. Pero mi defensa es, ¿cómo sé yo dónde estaba originalmente el crédito? Si estaba estaba en este. Pero no sé si finalmente estaba en este o en este. O sea, este fue el que me prestó. Pero yo no sé si mi crédito fue a dar a este, o bueno, no lo decía el actor en su demanda. Yo no sé si el crédito que tuve con este fue a dar aquí o fue a dar acá. Entonces no sé realmente si tú eres este o tú eres este. O sea, si mi crédito está en este o en este. Entonces, si tú me estás demandando, yo no tengo certeza de que mi crédito sea originalmente el que estaba aquí. Bueno, el que estaba aquí. Debiste haber acompañado a tu demanda. ¿Qué créditos, cuando escindiste debiste haber dicho qué créditos pasaron a este y cuáles créditos pasaron a este otro? Para yo saber, ahora sí, me está demandando válidamente este de aquí. Entonces, el acreedor es dudoso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque faltaba aquí, precisamente, no explicaste cómo quedaron los inventarios. Nomás dijiste que lo bueno pasa acá y se funciona con este otro acá. Ah, bueno, pues entonces, y luego finalmente, el positivo es este, sí, pero yo cómo sé que mi crédito no fue a dar acá y sea este el que me pudiera demandar. Ok, entonces no hay certeza del acreedor. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, me demanda este, y mi defensa fue esa. Espérate, tú no justificas que seas el dueño del crédito, ¿verdad? Que yo contraté. Y pues así gané, ¿verdad?
si por ejemplo, bueno, y finalmente ahí paró la bronca, ¿verdad? Pero si él tuviera duda, si sí quisiera cumplir el contrato, ¿qué haría? Pues tendría que consignar, porque no hay certeza de quién es el acreedor. Espérate, ¿cómo sé? Hicieron este movimiento y yo ¿cómo sé? ¿Verdad? Y entonces tendría que consignar si no tuviera la certeza de quién es su acreedor, pues, ¿no? Bien, te dice el autor la 318, ¿ok? Entonces te dice, ¿cómo opera la consignación de la cosa? Te dice, bien, entonces como te dijo, si hay incertidumbre de que el actor y demás, del acreedor, perdón, entregas la cosa al juez. El juez va a mandar llamar al acreedor. Entonces te dice por ahí más adelante, el acreedor tiene 3 alternativas, ir o no ir, pues, ¿no? Al final, déjame ver qué dice aquí. La situación de permanecer obligado a permanecer, ok. Entonces dice ahí, en la 318, el primer párrafo te dice ahí, ¿no? Pues que es un derecho, como quien dice, del deudor salir de su deuda, liberarse de la deuda, dice, y no permanecer obligado indefinidamente. Entonces es un derecho que él vaya y deje la cosa con el acreedor, ¿ok? Te dice ahí, el artículo 24 se dice cuándo procede la consignación. Si se rehusare, se podrá hacer la consignación de la cosa, ¿ok? Más adelante te dice, te transcribe una tesis el autor y te dice, bueno, realmente, si el deudor tiene manera de justificar, vamos a decir, que no le querían recibir la cosa, no tiene para qué consignarla. Vamos a imaginar que se decía, el deudor debe entregar la cosa tal día, tales horas, en tal lugar. Entonces, si él va, el deudor, a entregar la cosa y está cerrado a esas horas y demás, y si él puede justificar, dice la tesis, si él puede justificar, ¿verdad? Que realmente, te dice ahí a mediados de párrafo, dice, mas no constituye un requisito o imperativo para no incurrir en mora, dice, consignar, ya que para esto basta demostrar oportunamente que la tardanza o dilación en el cumplimiento no le es imputable. Si él demuestra, va con un notario y demuestra que está cerrado, ya no tiene para qué consignar. Él simplemente si el día de mañana le reclaman, no cumpliste con el contrato, espérate, yo cuando fui no había gente abierta, no estaba el lugar abierto, no lo pudo haber entregado. O sea, realmente para liberarte de la deuda no tenía necesidad u obligación de consignar, sino con que hubiera demostrado él que el otro no lo podía recibir, con eso hubiera sido suficiente para que el día de mañana lo liberara de problemas. Lo ideal siempre es consignar, y te voy a decir una cosa, para que ya no quede sujeto a ninguna en este caso, criterio de que si estaba o no estaba abierto, o estaba abierto por la puerta de atrás, o qué sé yo. Procedimiento te dice ahí, dice el autor, bueno, la consignación realmente la puede hacer ante un juez o ante un notario, incluso, dice. Sí. Sí, Raimundo. No. Perdón, no me di cuenta que estaba el micrófono abierto y estaba leyendo lo de juez o notario en su caso para mandar a hacer el conocimiento. Sí, anda, dice, salvo los casos que sean dudosos, normalmente un notario no se mete en broncas, el notario no anda recibiendo aquí. Fíjate que yo quería entregar 500 enchiladas, 500 pasteles, aquí te los voy a entregar a ti, no, hombre, el notario, llégale, compadre, ¿no? Se va a llenar de cucarachos aquí en la oficina, no, ¿sabes qué? Llega, a lo mejor entrégaselos allá al juez. Entonces va a pasar eso, ¿verdad? Hay veces, pues, el juez dice, ¿cómo quieres que reciba eso? O sea, son 500 pasteles, ¿quieres que lo reciba? ¿Aquí dónde? ¿De qué? Entonces va a pasar eso, ¿no? Bueno, en fin, te dice más adelante, ¿no? Lo puedes hacer ante el juez o notario, difícilmente el notario te lo va a agarrar, pero en fin, la ley lo faculta. Te dice más adelante, se hace el conocimiento del acreedor y se le cita, te dice ahí, ¿verdad? En el siguiente párrafo 319, ¿ok? Y 225 te dice, si el acreedor fuere cierto y conocido, que es lo que te dice hace rato, puede ser que el acreedor no sea cierto y conocido, no tienes certeza de que sea él. Como te decía, llegó el hijo mayor a cobrar la renta, llegó la viuda, oye, en el caso de los bancos, llegó a reclamarte, espérate, no es un deudor cierto y conocido. Si fuera cierto y conocido, te dice él, ¿cuáles son las actitudes que puede tomar el acreedor? La primera te dice es, pues, que acepte la cosa. No, pues, ¿sabes qué? Ya lo recibió, ya ahí murió, te dice ahí, se queda extinguida la deuda, te dice en el siguiente párrafo. Pero puede ser que el deudor
se niegue alegando que no es la calidad prometida o en fin lo pactado, o bien puede decir que ni asista, que ni vaya, no hombre, ni me importa ir o no ir. Sabes que yo sé que lo que me llevabas a entregar no estaba en tiempo, por ejemplo. Te comprometiste a entregarlo el día 30 de junio, ya estamos a tal fecha, y no lo entregaste. ¿A qué voy? Es inútil que vaya, tú no entregaste en tal fecha, no me puedes demostrar que en tal fecha entregaste. Bien, te dice una persona esperando, dice aquí, pobrecito de Rodrigo Ortiz, quiere entrar o quién sabe qué. Pues no dice nada. Bueno, quién sabe. No sabe admitir. Ya. Bien, te dice más adelante el autor. El juez puede condenar al acreedor mientras no escuche, perdón, dice, el juez no puede, te dice lo siguiente, un juez no puede llegar a la conclusión de que fulanito cumplió o no cumplió, o sea, al haber consignado, cuando el acreedor no quiere recibir, consigna, lo mandan citar, y en un juicio aparte van a decidir si era o no era la cosa que prometida, ¿no? En el contrato. En un juicio aparte, no con el juez de consignación. Este juez nomás su única chamba es certificar que a él le entregaron tal cosa. Es su única chamba. ¿Okay? Y en un juicio aparte se va a discutir si eso fue lo convenido o no convenido. Entonces, por eso dice aquí, el juez no puede condenar al acreedor mientras no se escuche en su defensa. Y más adelante, fíjate lo que dice en la 320, te dice, ¿ok? Dice, el acto de diligencia, a recibir la cosa, con la certificación a que se refieren los artículos anteriores, podrá pedir el deudor la declaración de liberación en contra del acreedor mediante el juicio correspondiente. ¿Ya lo ubicaste? ¿Ok? El juicio correspondiente es otro juicio, donde se va a discutir, ¿verdad? Tiene por cumplido el contrato. Desde tal fecha lo entregué. Y allá el otro va a decir, es que no era la calidad, ve tú a saber. Pero aquí te está diciendo precisamente eso el autor. En el juicio correspondiente, en otro juicio, distinto al de la consignación. ¿Ok? Y viene ahí más adelante, por tanto, para que el deudor quede liberado, después de ofrecerla y consignar, deberá demandar a su acreedor en juicio ordinario. ¿Ok? Demostrando que ofreció cumplir y efectuó el depósito mediante la exhibición de la copia certificada de diligencias de consignación. ¿Ok? En dicho juicio, en el otro juicio, el acreedor podrá argumentar y comprobar la causa fundada de su negativa, ¿verdad? Y que podría consistir, ya te dice ahí, ¿verdad? Que no fue la calidad, que no fue la cantidad y demás. Después de que el juez considere los puntos de vista de ambas partes, dictará sentencia, ya declarando la procedencia o, en su caso, declarando que no fue procedente. Si el juez en el otro juicio declara que sí era la calidad, que sí era la cantidad y demás, se detuvo al deudor cumpliendo desde el momento en que consignó. Si no, como si nunca hubiera consignado, como si nunca hubiera pagado. Te dice más adelante, 320 al final, puede suceder que un arrendador, vamos a decir, que no vaya a cobrar la renta. Entonces, ¿qué hace el arrendatario? Pues va y te dice, pues consigna, pues, ¿no? Va y saca un certificado de depósito. Fíjense, hay determinadas instituciones que se dedican a recibir algunos tipos de bienes, porque el problema es, si tú tienes que consignar algo, sí, ¿y dónde lo vas a dejar? El juzgado tienes que entregar 500 cabezas de ganado, ¿y dónde las vas a dejar? En el juzgado, pues no te las van a recibir. Hay que dejarlas en algún lugar. Bueno, ¿y quién va a pagar mientras la renta? Ese es uno de los problemas. Por ejemplo, te obligas a entregar 100 toneladas de maíz, y tú dices, aquí están, y el otro te dice, esa no es la calidad, eso no es lo que tú quieras, ¿verdad? Bueno, entonces hay algunos almacenes generales de depósito, ¿verdad? Que se dedican precisamente a eso, ¿verdad? Como son las bodegas que vemos aquí en la ciudad, mini bodegas, ¿no? Donde rentan cosas. Bueno, pues tú vas y metes ahí en esa bodega grandota, en ese almacén general de depósito, metes ahí las 100 toneladas. Y te van a dar un certificado de depósito. Aquí fulanito vino y dejó 100 toneladas de maíz de tal cantidad, tal calidad y demás. Esa es la que le vas a entregar al juez. Mira, ya está depositada la cosa que debía.
te lo entrego a ti, te entrego el comprobante a ti, juez, y el juez manda a llamar al otro. Oye, están depositadas para que vayas por ellas allá. En el juzgado, no, en el juzgado no puedes llevar las 100 toneladas de maíz. Bien, te dice más adelante el autor, ¿ok? Si el objeto de pago es el dinero, dice, se depositará en una institución nacional de depósito. ¿Okay? Normalmente, vamos a imaginar, cuando la deuda es en dinero, no llevas el dinero ante el juez. La ley dice que sí se permite, pero normalmente un juez no recibe dinero. ¿Por qué? Porque se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas y sacas igual, vas a una institución, en este caso, en el caso particular de Nuevo León, vas como dice, a tesorería, a la tesorería del Estado, y así puede ser en todos los estados de la República, ¿ok? Y como si fuera un banco, ¿a cuenta? Es el que guarda el tesoro del Estado, le dejas el dinero y te da a cambio un certificado de depósito, ¿ok? Y ese es el que le vas a exhibir al juez. Juez, vengo a cumplir con la deuda tal, y aquí está el certificado de que dejé dinero consignado, donde dejé dinero guardado en tesorería del Estado. Eso es lo que le vas a entregar. Insisto, no le entregas el efectivo. ¿Por qué? Porque se pierde. En cambio, el certificado de depósito, ahí va a decir, este es para fulanito de tal. Por ejemplo, en las deudas de alimentos, es muy común, ¿verdad? Que uno demanda al otro, le exige alimentos, un cónyuge al otro, o en representación de sus hijos. Entonces, el otro, para cumplir con la deuda, va y pues le fijaron que, no sé, que 15,000 pesos mensuales, deja los 15,000 pesos ahí, en esa institución de gobierno, le dan un vale, le dan un certificado, y es el certificado que él va a entregarle al juez. El juez manda a llamar al acreedor, oye, ya dejaron aquí el certificado de depósito. El acreedor alimentista, la señora, los niños, van, recogen el certificado, van entonces de vuelta a esa tesorería del Estado, a esa institución de gobierno, y les dan el efectivo. Entonces, tienes efectivo, lo cambias por un certificado de depósito, se lo entregas al juez, el juez se lo entrega al acreedor, el acreedor va a tesorería con su certificado de depósito que le entregó el juez y se lo canjean por dinero. Bien, el problema te dice más adelante con las obligaciones de hacer o de no hacer. Ese es el problema más complicado, ¿verdad? Te dijeron que hicieras algo. Y entonces, ¿cómo vamos a imaginar? Como en un momento te dijo el autor, o más adelante te lo voy a decir, ya no me acuerdo, un cantante que lo están obligando a que cante, ¿verdad? En un concierto, o qué sé yo, ¿cómo lo puede consignar él? Pues se va a complicar, ¿no? Entonces te dice ahí que en obligaciones de hacer, incluso el deudor, ¿verdad? Puede, dice aquí, asegurar. Incluso puede asegurar en la 321, incluso puede asegurar dicho cumplimiento presentando una debida garantía. ¿Sabes qué? Me comprometo, o sea, a hacer tal cosa. Y en su caso, aquí hay una fianza. ¿Ok? Aquí hay una institución donde dice que si yo no cumplo, le cobres a él. ¿Ok? Entonces te dice ahí, puede incluso asegurar. En la página 322, bueno, al final te dice ejecución forzada. Si es que el deudor no está cumpliendo con la obligación, entonces viene ahí lo que es la coercibilidad, que lo viste ahí en Introducción a Estudiar el Derecho, o sea, obligar al deudor a que cumpla, ¿ok? Entonces te dice, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando hay una sentencia. En una sentencia, una vez que el acreedor demostró que el deudor incumplió, bueno, entonces viene el caso de la ejecución forzada. Entonces te comentaba en una de las clases que hay dos tipos de juicios, el juicio ordinario y el juicio ejecutivo. En el juicio ordinario se discute si se cumplió o no con el contrato, con lo que haya habido, y viene una sentencia. Te había dicho, si alguien demanda con un pagaré, con un cheque falso, y gana, por la razón que sea, el demandado se descuidó, gana, ahora la razón, el título que tiene el acreedor para exigir una conducta del deudor es la sentencia. Ya no importa el cheque. El cheque si se pierde o se extravía o el pagaré, ya no importa. Ahora la causa del pedir es la sentencia. ¿Ok? Entonces te dice aquí el autor, tendrías que esperarte para poder ejecutar, para poder embargar, ejecutar es embargar, ¿ok? Para poder embargar,
necesitas esperarte a la sentencia, a menos que sea un juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo, con lo que comienzas es embargando. Entonces, precisamente aquí les traía, por eso me tardé un ratillo en lo que, a ver, chatear. ¿Quién está chateando? Profe, ¿en qué página del libro estamos? 315. Ah, gracias. Perdón, profesor, es que se me fue la luz y me sacó el Zoom. Ah, bueno, tiene problema. Fíjate el juicio ejecutivo. ¿Será este? No, este ya lo vimos. Fíjate lo que te dice, por ejemplo, este es el Código de Comercio. ¿Cómo se lleva a cabo un embargo? Entonces, haz de cuenta que alguien presentó una demanda y el juez, dependiendo el documento donde conste la deuda, es que si el juez va bueno, tú pides si sea ordinario o ejecutivo. Dependiendo el tipo de documento en que conste la deuda, va a ser ordinario o va a ser ejecutivo. Tú no lo eliges a tu antojo. No, la ley dice cuándo es ejecutivo y cuándo es ordinario. No es a tu antojo. Todos quisieran ejecutivo, porque el ejecutivo lo primero que haces es embargas. Y luego discutes, pero ya tienes la cosa en tu poder. ¿Ok? Bien, fíjate, dice, presentada por el actor su demanda, se dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo, se proceda al embargo de acuerdo con las reglas previstas en los artículos tales. Entonces, el juez ordena lo siguiente. Presentaste la demanda en un juicio ejecutivo, el juez lo admite, y ordena al juez que el demandado sea requerido de pago. Vengo del juzgado tal, aquí traigo una demanda, paga papá. Y no haciéndolo, el pago, se procede al embargo. ¿Sí? Entonces, vengo del juzgado tal, aquí hay una demanda, paga. No tengo. Ah, bueno, voy a proceder al embargo de bienes. Dentro de los 8 días siguientes al requerimiento de pago, al embargo y en su caso al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda. Pero entonces aquí lo que quiero que veas es ese y otro. ¿Será este? No. Fíjate, este es el Código de Comercio. Presentada la demanda, presentada por el actor la demanda, acompañada al título ejecutivo, se proveerá auto, se resolverá, ¿verdad?, con efectos de mandamiento en forma de que el demandado sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo responsabilidad del actor en depósito de la persona nombrada por este. En todo momento el actor tendrá acceso a los bienes embargados a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos su estado y su suficiencia de garantía, para la cual podrá además solicitar la práctica de avalúos. La diligencia de embargo iniciará con el requerimiento del pago al demandado, su representante o la persona con quien se entienda, de las indicadas en el artículo anterior. De no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o persona con quien se entienda la diligencia para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiendo de que en caso de no hacerlo así, ese derecho pasará al actor. A continuación, emplazará al demandado. Fíjate en qué orden se lleva el emplazamiento en los juicios ejecutivos. En un juicio ejecutivo te dice, primero requieres de pago. Si no te pagan, embargas y luego emplazas. ¿Ves el orden? Requerimiento, embargo y emplazamiento. Te embargan antes de emplazarte, fíjate. Ese es el orden que existe en un juicio ejecutivo. ¿Ok? Entonces lo primero que hace el actor es requiere de pago e inmediatamente embarga. El demandado tiene derecho a señalar bienes para embargo y si no lo hace, entonces el derecho corre a favor del acreedor. ¿Ok? Entonces, pero por lo pronto, el acreedor ya está garantizado, ya tiene algo embargado. Y embargado, como te decía en alguna clase, no quiere decir que me lo voy a llevar. A lo mejor no me lo puedo llevar. ¿Ok? Puede ser algo tan pesado que no me lo puedo llevar, ¿no? Pero ya está señalado para embargo. ¿Ok?
Fíjense, en una ocasión un amigo fue a embargar una empresa y embargó un pozo. Un pozo. Eso fue lo que embargó, fíjense. ¿Para qué quiero hacer un pozo? Todo el mundo acá. ¿Y para qué quieres? ¿Por qué embargaste un pozo? ¿Qué te pasa en la cabeza? Pues, el pozo vale. Hacer un pozo cuesta. Imagínate una perforación de Pemex o no sé qué. Pues hacer el pozo ese cuesta, es una lana. ¿Verdad? La pura excavación, sacar los materiales, ir a dejarlos a no sé dónde, todo lo que sacaron del pozo, todo eso cuesta y se puede vender finalmente. ¿Verdad? Se vende el terreno como un pozo. ¿Verdad? A otra empresa le pudiera resultar atractivo el pozo. Le sirve a él para otras cosas, para guardar cucarachos o no sé qué. Pero a otro le puede servir ese pozo que ya está hecho, porque cuesta hacer un pozo. Bueno, en fin. Entonces, fíjate, el orden, insisto, en el que se procede a la diligencia aquí de emplazamiento. Primero te requiero de pago, después embargo y después emplazo. Hace mucho dio problema y no había bienes que embargar porque el demandado es un picudo, ¿ok? El demandado ya sabe. En el código te dice que tienes que dejarle una cita de espera. Si no está ese día, tienes que dejarle una cita de espera para que el día siguiente procedas a hacer esto. No, el día siguiente ya no va a tener nada en su lugar, en su casa. El carro lo va a esconder, va a sacar todo lo que tenga de valor. Entonces, cuando llegas, pues ya no tiene nada. ¿Verdad? Y bueno, entonces, a lo que voy es que un embargo es que señales algo para garantizar lo que se está reclamando en la demanda. Y ya el juicio va a continuar para ver si tiene razón o no tiene razón el acreedor. A lo mejor no tiene razón y se va, si absuelven al demandado, levantan el embargo. ¿Ok? Pero en vía de mientras, por lo pronto, el acreedor, el actor, está garantizando la deuda. ¿Ok? A diferencia del juicio ordinario, donde no está garantizada la deuda, sino hasta la sentencia. Pues todo el mundo prefiere, obviamente, un juicio ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el principio tienes la cosa. ¿Ok? Entonces, pudiera ser que la cosa no la tenga en su poder. Alguien es dueño de un carro, pero el carro está en Aguascalientes, está en otra ciudad. Entonces tú dices, oye, ya fui y pregunté aquí al gobierno del estado y dicen que fulanito es dueño de tal carro. Y vas a la casa y pues no está el carro. El carro está en otra ciudad. Y entonces, pues, ya lo embargaste. Cosa distinta es que te lo entreguen. Pero ya está embargado. Ya se le avisó al deudor que tiene, que ese inmueble está garantizando una deuda. ¿Lo puede vender el carro embargado? Sí lo puede vender, nomás que le diga al comprador, está embargado, tiene una deuda. Si no le dice al comprador, pues puede cometer el delito de fraude. Después veríamos que momentáneamente no lo comete, ¿ok? Pero en principio debiera avisarle a él, ¿sabes qué? Sí que estoy vendiendo esto, pero está embargado, ¿ok? Hay una deuda pendiente que cubrir. El carro no está aquí, el carro está en otra ciudad. Requieren entonces al demandado, entrega el vehículo, pero el vehículo ya está garantizando una deuda, ya desde ese momento, desde el momento de la diligencia esa, ya se le avisa al deudor, ¿sabes qué? Ese carro ya está señalado para embargo. ¿Y eso para qué le sirve al acreedor? Porque acuérdate que hay preferencia en el pago. Primero le van a pagar al que primero embargó. Si después le cae otra demanda a ese mismo deudor y también le embargan el carro, ese va en segundo lugar. Y en tercero, y en cuarto, y en quinto, y va. Si no pagó el deudor, entonces en un remate van a vender el carro. Y con lo que resulte del remate, le van a pagar primero al primer acreedor. Si sobró, al del segundo lugar. Y si sobró, al tercero, y ahí van. ¿Ok? Entonces, por eso, sí. Pero para hacer el embargo en juicio ejecutivo, solamente es si ya hay una sentencia, ¿verdad? No, al contrario. Fíjate cómo te lo acaba de decir el artículo. Presentada la demanda, el juez ordenará que el demandado sea requerido de pago. Y no haciéndolo se le embarguen. ¿Sí? Te está diciendo eso precisamente el juicio ejecutivo. Presentada la demanda, lo primero que va a hacer el juez es ordenarle al demandado que pague, y si no paga, le van a embargar inmediatamente sus bienes, sin O sea, sentencia. pero no hay ningún candado para iniciar un juicio ejecutivo, o sea... ¿Pero candado en cuanto a qué? Ajá, o sea, porque supongo que
tendría que haber como una cierta regla para que sea juicio ejecutivo y no juicio ordinario, ¿no? Así es. ¿Cuál es la regla? Esta. Presentada por el actor su demanda acompañada de título ejecutivo. La ley te dice cuándo es ejecutivo el título y cuándo no. Ah, ok. ¿Nos podrá dar un ejemplo, por ejemplo, profesor? Por ejemplo, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el reconocimiento que ya hizo el deudor ante un notario. Todo eso, en principio, como que lleva la certeza de que efectivamente debe el deudor. ¿Ok? Entonces la ley te va dando las facturas, la ley te va dando una lista de qué es título ejecutivo y qué no es. Bueno, por exclusión lo que no es. Entonces la ley te dice, ¿quieres entrar por esta vía preferencial en la que inmediatamente embargas? Ah, demanda con este tipo de documento. ¿No tienes ese tipo de documento? Vete al ordinario. Y en el ordinario, como no embargas inmediatamente, no, pues en lo que ganas, en lo que hay sentencia, el deudor ya la cosa ya la destruyó, ya la, quién sabe qué, ya no existe la cosa. ¿Ok? Que después vamos a ver eso de fraude a acreedores y demás, ¿verdad? Que es lo siguiente, la acción pauleana y no sé qué viene más adelante, ¿verdad? Pero entonces, en el juicio ejecutivo, lo primero que haces es embargar. Porque así te lo está diciendo exactamente lo que está diciendo el artículo. Presentada la demanda, el juez ordenará al demandado que pague y no haciéndolo, se le embargarán bienes. Es lo que está ordenando el juez, es lo primero que ordena. Entonces, precisamente por aquí quería, no es que no encontré la demanda, a ver acá. No encontré, mañana les muestro el auto donde el juez precisamente está ordenando. No, esa es otra cosa. Está ordenando precisamente un segundo, tiene que salir uno. Está ordenando inmediatamente eso que te está diciendo la ley. Vamos a ponerlo aquí. Voy. 65 y 233. Vamos a ver. A ver si en esta ahí. Y si no, mañana se los traigo. Este es el instructivo. En el instructivo, acuérdate que se transcribe el auto de erradicación, el auto execuendo. Y entonces dice, por recibido de notario escrito juntamente con copias simples que se acompañan mediante los que comparece Alejandro Espinosa, promoviendo en carácter de endosatario en procuración de tal empresa en contra de tal, quienes tienen su domicilio para efectos del emplazamiento, tales. Entonces está diciendo, se tiene a fulanito promoviendo en representación de Purina, la de las croquetas, juicio ejecutivo mercantil en contra de granjas tales. Estos tipos criaban puercos con croquetas Purina, no pagaron. Y entonces dice, se tiene fulanito intentando el juicio ejecutivo, quienes tienen su domicilio de emplazamiento respectivo en el lugar que se precisa en la demanda. O sea, ¿dónde lo vas a emplazar? Donde dice la demanda. Promoción que se admite a trámite por encontrarse ajustado a tales artículos. Están demandando con un pagaré, te dice aquí. ¿Ok? Toda vez que el título de crédito base de la acción lo constituye un documento de los denominados pagaré, acorde con lo dispuesto con la Ley General de Títulos de Operación de Crédito. En consecuencia, por medio de este auto, con efectos de mandamiento en forma, requiérase la parte demandada sobre el inmediato pago, de la cantidad de 250,000 pesos por concepto de suerte principal y demás prestaciones accesorias que se reclaman. Y al no verificarse esto, en el acto de la diligencia, procedas al embargo y depósito de bienes de su propiedad de los no aceptados del secuestro que basten para garantizar las excepciones exigidas. Acto seguido, por medio de las copias simples de la demanda y documentos adjuntados a la misma, debidamente sellados y confrontados, que sean por la Secretaría de Juzgado, corra ese traslado a la parte demandada y emplácesele para que en términos de 5 días ocurra a hacer paga llana de lo deudado
o a oponerse a la ejecución. Si tuviere excepciones legales que hacer valer. Entonces, fíjate, este es el primer acuerdo que está dictando el juez, que hace rato leímos el artículo. Bueno, este es el acuerdo que está dictando el juez. Oye, tengo a fulanito demandando el juicio ejecutivo mercantil en contra de este otro. ¿Ok? El juicio ejecutivo lo admito porque viene confundado en un título de crédito que es un pagaré, y entonces la ley dice que si demandas con un pagaré es juicio ejecutivo. Requiérase a la parte demandada, a la granja, quién sabe qué, del pago de tal, y si no lo hace, en caso de no verificarse, procedas al embargo. Y después, córrase traslado, decía ahí, córrase traslado es entrégale las copias de la demanda y emplácesele, es lo que se está diciendo el juez. ¿Ok? Entonces, lo embargaste, ahora sí, emplázalo y dile que tiene tantos días para contestar la demanda. ¿Ok? Esa es la instrucción que está dando el juez, la primera instrucción que está dando el juez, pues, ¿no? Bien, entonces, volviendo al caso, en fin, alguien demanda, te dice aquí en la 322, ¿verdad? Entonces te dice, para proceder a la ejecución forzada, se requiere que haya una sentencia, te dice ahí, ¿verdad? Se concreta ordinariamente previa sentencia judicial de la que se consideren los puntos de vista de las partes y pugna, ¿ok? A menos, te dice a mí, son la excepción a esta regla los juicios ejecutivos, ¿verdad? Que se inician con la expedición de un mandamiento en forma para asegurar de forma preventiva ciertos bienes del deudor mediante embargo como primera providencia. Primera providencia es acuerdo, no es la divina providencia, es un acuerdo, ¿ok? Bien, entonces está diciendo ahí el autor, si el demandado no quiso cumplir, se va a proceder a la ejecución forzada, que es después de una sentencia, excepto en los juicios ejecutivos. En los juicios ejecutivos se comienza requiriendo de pago y embargando, ¿ok? Y se discute quién de los dos tiene razón. A lo mejor la deuda ya la había pagado el demandado o qué sé yo, pero por lo pronto se embarga, ¿ok? Bien, te dice más adelante, ejecución en la naturaleza y por un equivalente. Dice, con frecuencia la ejecución se concreta proporcionando al acreedor el objeto mismo de la obligación del deudor, perdón, ¿okay? Y entonces se dice que se ha logrado un cumplimiento forzado en naturaleza. El deudor estaba obligado a pagar 1,000 pesos y el acreedor recibe esa suma y ya se acabó el corrido. ¿Ok? Entonces dice, en principio, si lo que te están obligando a hacer es lo que hiciste, pues no tiene ningún problema. El problema más adelante va a venir si el deudor, el demandado, el condenado, ahora sí, si no está cumpliendo con lo que le están diciendo, ¿ok? Con lo que fue el objeto de la obligación. Entonces te dice en el siguiente párrafo, ¿verdad? Te dice, pero en ocasiones resulta impracticable alcanzar el cumplimiento del objeto mismo de las obligaciones, sobre todo cuando se requiere realizar un hecho o cooperación de un deudor renuente a pagar. En tales escenarios, la ejecución concede al acreedor un sustituto para aquel objeto y obtiene el cumplimiento por un equivalente. Cuando el demandado no quiere cumplir, entonces se puede cumplir de una manera sustituta. ¿Ok? Te dice aquí, se le da al acreedor una manera sustituta de cumplirlo. El dinero es el equivalente por excelencia. Si no quieres cumplir, bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Ok? El acreedor recibe una indemnización compensatoria del objeto de la obligación incumplida por concepto de daños y perjuicios. Fíjate lo interesante aquí dice, porque el deudor incurrió en el hecho ilícito del incumplimiento. La ejecución por equivalente es así una forma de responsabilidad civil. Entonces el juez está obligando al demandado, cumple con lo que te obligaste a hacer. Y si no lo haces, entonces vas a pagar daños y perjuicios. Fíjense, aquí en Monterrey hubo un caso en el que una persona debía en Estados Unidos, hizo un contrato con otros regios, pero allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y les debía 80 millones de dólares. Y allá, igual, se condenó a fulanito al pago de los 80 millones de dólares. Y el juez estableció en la sentencia, tienes tantos días para pagar los 80 millones de dólares. Si no lo haces, cometes un delito, me estás desobedeciendo. Entonces, si el deudor realmente tiene los 80 millones
y no, vamos a decir, y si no cumple con la sentencia, está en desacato, está incumpliendo con el juez, y entonces comete un delito. Esto te lo va a decir el autor más adelante. ¿Okay? En otros países pasa esto. ¿Okay? Aquí fue notorio porque fue un regio contra otros regios, ¿verdad? Pero allá el juez fue muy claro. Mira, yo no voy a andar con rollos. Yo sé que tú tienes los 80 millones. Págalos o te meto a la cárcel, porque tú los tienes. Y ya, así de fácil, ¿verdad? No es de que, oye, ¿sabes qué? Págalos, porque normalmente lo que pasa es, págalos. Si no los pago, voy a proceder al embargo o voy a proceder al remate, según sea el juicio, ¿verdad? Y no, bien fácil. Yo sé que tú los tienes, y si no los pagas, cometes un delito, así de fácil. Y entonces a la cárcel todo el mundo le tiene miedo. Obligaciones de dar, te dice el autor en la 323. ¿Ok? Pues si es dinero, pues es bien sencillo, pues simplemente se paga dinero y ya. ¿Ok? Bien, te dice más adelante, fíjate, viene la transcripción de un artículo que está interesante, el artículo te dice, si los bienes embargados fueren dinero, sueldos. La clásica pregunta que nos hacen, oye, ¿los sueldos se pueden embargar? ¿O es inembargable el sueldo? Te dice aquí, sí se puede embargar, te lo dice. Si los bienes embargados fueren dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, ¿ok? Como acciones que se venden en bolsa, te dice ahí, o de pronta realización se harán por medio de un corredor titulado. Yo me acuerdo que un cliente, él le prestaba dinero a pensionados, a gente que está pensionada. Si tú le prestas dinero a alguien que trabaja, a lo mejor lo pueden despedir de su trabajo y no te paga. Pero si le prestas dinero a un pensionado, el pensionado siempre va a recibir su dinerito. Siempre. ¿Ok? Ya recibe él, ya el viejillo, lo que sea, siempre va a recibir su dinerito. ¿Ok? Hay menos riesgo. Entonces, le prestaba exclusivamente a pensionados. Entonces, te dice aquí, si la cosa es fácil de vender, pues se vende, si cotiza en bolsa o demás. Para ello, te dice en el siguiente párrafo el autor, se inicia un incidente, o sea, acuérdate, está la demanda, pruebas, alegatos, sentencia, apelación, amparo directo, y entonces ya, que ganó el acreedor, bueno, viene entonces al deudor y dices, tienes tantos días, 3 días, tienes para cumplir. Si no cumples, voy a rematar lo que te embargaron al principio en el juicio ejecutivo, o voy a proceder a embargarte, ¿ok? Bien. Entonces te dice, o sea, ya hay tal sentencia. Viene entonces, te dice más adelante, un incidente, y el incidente puede tener muchas variantes. Una de ellas, por ejemplo, te dice aquí, si no se cuantificó el monto que tiene que pagar el demandado, pues hay que cuantificarlo. Por ejemplo, si alguien demandó, me debes $1,000,000 más los intereses moratorios. Bueno, pues hay que cuantificar en ese momento a cuánto ascienden los intereses moratorios. Desde el incumplimiento, desde el incumplimiento hasta este momento de la sentencia. ¿Ok? Entonces inicia un incidente para cuantificar. O bien, a lo mejor la cosa no era líquida. ¿Ok? Te debo lo que produzcan tales árboles. Pues hay que cuantificar primero a alguien. ¿Sabes que la cosecha dio, la cosecha no dio, hubo una plaga? Bueno, eso hay que cuantificarlo para poderle entonces exigir al deudor, al demandado, paga tanto. Ya vimos que el monto de la cosecha fue de tanto. Pues sí, pero se tardaron todo un incidente. Un incidente es un juicio pequeño. Hay demanda, hay contestación, hay pruebas, hay alegatos. En su caso hay apelación, en su caso puede haber también amparo. ¿Ok? Entonces, es necesario, si la cantidad no es líquida, si te dicen debes $1,000,000, no hay problema. Pero es $1,000,000 más los frutos que se dejaron de rendir. Hay que cuantificarlos. Haces un incidente. ¿Alguien preguntó algo? Sí, era un poco relacionado con esto de que, bueno, si, como decía que se hace una ejecución en naturaleza, pues literal das lo que debes, ¿no? O sea, $1,000 y das los $1,000. Pero entiendo que muchos embargos, o sea, se señalan bienes que son distintos a la deuda, ¿no? Entonces, en este caso me quedó la duda que entonces, bueno, señalas ese bien, supongo que tiene que ser el monto equivalente de la deuda, pero aparte te van a hacer pagar más por lo de daños y perjuicios. Así es, ajá. Y por los gastos y costos. O sea, si tú entregas algo distinto a la cantidad mencionada o un bien distinto pero equivalente, aún así pagas, o sea, más por lo... Sí, ajá, porque te demandaron por varias cosas. Te demandaron el capital, los $1,000, te demandaron los intereses que generó,
te demandaron además, por ejemplo, daños y perjuicios, te demandaron además gastos y costas. Son 4 cosas las que te demandaron. Y si tú pagas nomás los 1,000, bueno, te falta cumplir con esos 3. Te falta cumplir con los intereses, te falta cumplir con los gastos y costas, te falta cumplir, en fin, con lo que te hayan demandado, daños y perjuicios y demás. O sea, eso no es suficiente, porque te demandaron 4 cosas y en la sentencia dice que debes pagar las 4. A lo mejor en la sentencia dice, no, no tienes derecho a daños y perjuicios. Ah, bueno, tienes que pagar estos 3. ¿Sí me explico? ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Embargaron un vehículo, sí, pero lo que yo debo son 1,000 pesos. No debo un vehículo. Ah, bueno, el vehículo, ya le dijeron al demandado, tienes 3 días para pagar los 1,000 pesos. Si no los pagas, remato en una subasta el carro. Y entonces sí, con el dinero le pago al acreedor. ¿Ok? Pero en ocasiones habrá ser necesario que primero cuantifiques cuánto es de daños y perjuicios, cuánto es de intereses, cuántos fueron los frutos que dieron los árboles, qué sé yo. ¿Ok? Antes, bueno, por lo pronto, el capital sí lo debes. Falta cuantificar todo eso y eso lo vas a hacer en un incidente. ¿Ok? Entonces te dice más adelante, 515, el artículo, si la sentencia no contiene cantidad líquida, ya habíamos visto, una cantidad líquida es la que se puede determinar en la que es precisa o que se puede determinar en 9 días. Si no contiene cantidad líquida, la parte cuyo favor se pronunció, al promover su ejecución, presentará su liquidación, de la cual dará vista por 3 días a la parte condenada y que se haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo. Esta resolución es apelable en efecto devolutivo. Ok, entonces ya dijo alguien, ¿sabes qué? Lo que me debes es tanto. Bueno, le han visto la parte contraria, es un juicio pequeño porque puede durar un año, ¿verdad? Imagínate a alguien que está demandando un daño moral, ¿ok? Entonces pudiera ser, ¿verdad? Que eso no es una cantidad líquida, a lo mejor difícil, o sea, te vas a tardar en demostrar cuál es el daño moral, ¿ok? Y entonces vas a iniciar ese incidente. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Miren, para efectos de la calificación de la primer parcial, para efectos, vamos a hacer lo siguiente. Ya les decía, yo no considero conveniente hacer un examen, porque en la licencia, bueno, en fin, yo no puedo ver, no los puedo ver a ustedes en el examen, pues, sacar el punto. Tengo el Respondus, que tiene un nombre bien bonito, pero no sirve para nada, ¿verdad? Porque no los puedo ver a ustedes, entonces no voy a hacer un examen. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ok? Bien, van a hacer lo siguiente. Van a hacer una exposición en un video, ¿ok? Van a buscar 5 tesis, bueno, ahorita digo, van a buscar tesis o jurisprudencias, buscan ahí, Semanario Judicial de la Federación, y las van a exponer. Las 5 jurisprudencias que elegí son estas. Y las vas a exponer, no quiero que las leas, no. Tienes que saber de qué se trata, cuál fue la discusión que hubo. Lo que quiero es que entiendas la jurisprudencia o la tesis o lo que sea. ¿Cuál es el problema que se presentó y cómo fue resuelto? Vas a decir esas 2 cosas. ¿Cuál es el problema y cómo se resolvió? De todas formas, al rato lo voy a subir en el grupo de Facebook, que es, ¿verdad? Pero ahorita para que sepas de qué se trata. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema que está planteando la tesis que estás buscando y cómo fue resuelto? Eso lo vas a exponer en un video de entre 8 y 12 minutos. Lo van a hacer en equipo de 3 personas. ¿Ok? Ahí ven, lo van pegando uno con otro. ¿Ok? Eligen las tesis, elijan unas, no sé, 8 tesis entre 3 personas. Y cada quien ya, uno expone 3, el otro expone 3 y el otro expone 3. Cada quien va a tener una calificación individual, pero finalmente quiero que lo hagan en un mismo video. Perdón. Lo editan y todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Cuando lo estén exponiendo, pongan ahí su carita ahí. Pues, ¿no? Quiero estar viendo que ustedes, que no están leyendo, es lo que quiero ver, pues, ¿no? Entonces ahí ponen la cara, pues, ¿no? Que se vea la cara en la exposición. No quiero que lo leas. El video lo vas a subir a Facebook. ¿Ok? No quiero que le pongas el link a YouTube, ni a no sé qué, el Dropbox, o no sé qué, cómo se llama la otra cosa. No, porque si el otro te lo borra, pues ya nos quedamos sin la prueba de cuál fue el trabajo que hiciste.
Cada quien va a tener, vamos a decir, su calificación individual, a pesar de que lo hayan hecho en equipo. ¿Ok? Mi idea es, pues, si vienen juicios orales y no, que sepas exponer. ¿Ok? Que desarrolles la habilidad de exponer. ¿Ok? Entonces, van a comentar 8 tesis o jurisprudencias. En cada uno de ellas vas a exponer cuál es el problema que se discute y cómo lo resolvió. Trata de buscar tesis interesantes, no busques las tesis más chiquitas, hombre. ¿Ok? Entonces va a hacer eso, lo hacen en equipo de 3, formatean, lo que sea, y lo subes aquí a YouTube. No lo andes con link, no sé dónde, ese no te lo voy a tener por válido. Tiene que estar en Facebook para que todos los trabajos de todos ustedes estén en la misma plataforma, ¿verdad? Y no andemos en distintas plataformas. Sí, Javier. Profe, la tesis espérame, Javier. Relaciona. Espérame, el que primero levantó la mano fue Javier. A ver. Profe, ¿son 5 o 8? 8. Para que sean 3, entre 3 les toca de a 2 puntos y tantos, a 3 cada uno, hombre. Ok. ¿Y sobre qué tema? ¿Los temas que hemos visto en clase? Los temas que hemos visto, cualquiera de los temas que hemos visto. Ok, perfecto. Dale, Amalia. Profesor. Sí, esa era la duda, o sea, tesis relaciona a qué. Sí, con cualquiera de los temas que hemos visto. ¿Ok? No sé si es para el miércoles. Ay, bueno. Está sencillo, no está difícil. Al principio les dije cuáles eran las fechas límites de entrega. Parece que la fecha de entrega es el día 10, o no me acuerdo cuál. Pero bueno, mañana les digo cuál es la fecha límite. No tiene complicación. Y con eso ya tenemos la primera calificación parcial. A rato te subo de todas formas ahí en Facebook pero es eso lo que quiero de trabajo, pues no tiene complicación. Busca 8 criterios, expone cada quien, la calificación la va a tener cada quien. Quiero que lo hagas en un lugar preferentemente cerrado, no al aire libre, porque a veces al aire libre se oyen muchos ruidos, está el perro ladrando y el otro vendiendo tortas, vamos, pásale tortas, entonces no se oye lo que están exponiendo. Ok, entonces preferentemente hazlo en un lugar cerrado. Ya sé que les encanta la naturaleza, pero empieza ya a sonar una urraca y no sé qué, y no se oye lo que están diciendo. Entonces lo ideal es que estén en un lugar cerrado. ¿Qué más? ¿Y si es que los que no... ¿Se sube uno por equipo o...? Uno por equipo. Y entonces no debe pasar de 12 minutos, no debe pasar de 12 minutos. O sea, concisos, pues, ¿no? Y cuál es el planteamiento del problema y cuál es la solución. ¿Cuál es el planteamiento del problema y cuál es la solución? ¿Qué más? Profe, ¿tienen que ser 8 temas diferentes o pueden haber 2 tesis del mismo tema? Pueden ser 2 tesis del mismo tema, ¿verdad? Pero que no sean iguales las tesis, ¿verdad? Pero pueden ser dos del mismo tema, ¿verdad? O sea, por ejemplo, por ahí, que si se pueden ajustar o no los precios en contratos a plazos. Pero puedes usar qué es contrato a plazo, si se puede modificar o no, qué es contrato con reserva de dominio. Todos, hay muchos temas que pueden ir surgiendo y que vimos en la clase. ¿Qué más? Roberto. ¿Cómo vamos a armar los equipos? Pues ustedes ahí se ponen de acuerdo, ¿no? Llámense uno con nosotros, ¿verdad? Si quieres, ahí en Facebook vayan subiendo. Yo ahorita subo eso, ¿verdad? Trabajo tal, y ahí dicen, el equipo 1 o el equipo tal es fulanito, fulanito y fulanito. Equipo fulanito, fulanito, fulanito. Ya sube ahí, no tengo equipo. Yo me junto contigo. Y ahí se juntan los 3. ¿Ok? ¿Qué más? Jorge. Esa era mi duda, lo de los equipos. Está bien, ahí los ponen. El que no tenga ahí le ponen, no tengan que ya le pones ahí. Nos va a poner como que las instrucciones mañana ahí en el grupo. Sí, profe, ¿se sube hasta el 10 o puede ser desde ahorita hasta el 10? No, desde ahorita lo puedes subir. Desde ahorita, pero, y entonces, pero déjame primero subo un mensaje donde digo cuáles son las características del video que ya te las acabo de decir, pero para que quede, no, maestro, no dijo. Está grabado, finalmente. Ya lo dije, voy a subir ahorita eso, y ahí mismo ustedes van diciendo quiénes forman los equipos. Y luego ya cada grupo o cada equipo va subiendo su video. ¿Ok? Profe, ¿cree que puedo poner un temario o con los subtítulos ahí del capítulo? De lo que hemos visto, o sea, porque pueden ser un montón de temas, o sea, han surgido un montón de temas durante la plática, que si paga en moneda extranjera, que si se debe devolver exactamente, que si, en fin, pago en especie, hay un montón de temas.
¿Ok? ¿Qué más? Profesor, ¿puede subir esta clase a Facebook? ¿La grabación de la clase? Sí, yo creo que sí. Pero usted, esta clase no se queda grabada en Canvas. No. Ah, yo pensé que se quedaba No, grabada. nos tiene que subir. Ok, está bien. Es que como punto, aquí yo, no, bueno, en fin, ahorita no lo están viendo ustedes, pero ahí dice que se está grabando la clase, ¿verdad? Sí. Entonces yo pensé que, bueno, en fin, que ustedes la podían rescatar. Pero sí, la subo a Facebook, no hay problema. Es que en Canvas hay una opción, bueno, yo lo tuve en mi universidad de intercambio y usaban Canvas y ponían conferencia, o sea, los profesores dieron una conferencia dentro del mismo Canvas, te metes a la conferencia y ahí se grababa y se queda guardada y tú lo puedes ver la clase cuando quieras. sí, Sí. pero dentro de Canvas, no en Zoom. ¿Sabes? En otra universidad donde también doy clases, así lo hacemos, usamos el Canvas y todo queda grabado en Canvas. Pero el problema que tiene Canvas es que no tiene manera de dibujar. Que me salen bien gachos los dibujos, pero no tiene esa herramienta, el Canvas. Entonces, a mí me gusta más el Zoom que el Canvas porque puedo dibujar, ¿verdad? Y entonces ahí más o menos pues algo puedes estar explicando, ¿verdad? Y en el otro no, por eso prefiero yo el Zoom. Pero bueno, si algún día me dicen, no, tiene que ser en Canvas, pues en Canvas. En otros semestres lo he hecho nomás con puro Facebook, ¿verdad? En Facebook Live, y ya con eso lo he hecho. Pero bueno, ahorita nos dicen que quede grabado aquí en Zoom, bueno, pues es la herramienta que nos dicen que usemos. ¿Algo más? Bueno, nos vemos pues mañana. Al rato subo eso, ahí a Facebook. Gracias, profe. Bye. Gracias, maestro. Hasta luego. Bye.